Lección número 2 de Antropología Cristiana, Seres Creados. Y nos vamos a lo que es la caída del hombre. La caída del hombre. El hombre era perfectamente santo, perfectamente sano, perfectamente eterno. Yo tengo un poquito de problema aquí, piénselo y tome su posición, su postura, que sin duda va a ser muy respetable y respetada por mí, en definir al hombre como eterno. Creo que en el concepto de eterno, solo Dios es eterno. Y nos referimos, y me refiero más que nada a eterno, en aquello que no tiene principio ni tiene fin. Es eterno. Dios es el único ser eterno. En cuanto a nosotros, pues nosotros tenemos un principio. Si bien Cristo nos ha dado vida eterna, en ese sentido podríamos ser eternos, pero en un sentido somos inmortales, seremos inmortales, pero nosotros sí tenemos un principio. Eterno en toda la extensión de la palabra, pues solo Dios, solo Cristo, solo el Espíritu Santo Dios es eterno. Pero el hombre era perfectamente eterno, vamos a decirlo de esa manera, perfectamente puro, perfectamente santo, sano, y todo lo tenía el hombre. Conocía a Dios, platicaba con Dios cara a cara, caminaba con Dios en el huerto, disfrutaban de una comunión maravillosa el hombre con Dios. Pero luego viene el problema de esa imagen. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Y es el mismo hombre quien estropea la imagen de Dios en él. Y en nuestro mundo vemos los esfuerzos del enemigo, de este mundo caído y de nuestra carne, en continuar haciendo que esta imagen de Dios se siga deteriorando, se siga dañando, se siga estropeando. Vemos al hombre cómo va en ese declive, en esa caída. Ahora bien, ¿en qué consiste la imagen de Dios en nosotros? A mí me gusta mucho la canción de Jesús Adrián Romero, No es como yo. Y creo que todos coincidimos que aunque Él se llame nuestro amigo y nuestro hermano, no es. Él sigue siendo el Rey, el Señor, el Dios Todopoderoso, el que murió, el que venció a la muerte. Entonces, ¿en qué consiste esa imagen? Esa imagen, más que nada, es moral. Es lo que nos distingue del resto de la creación a nosotros, los hombres, que tenemos una conciencia y que tenemos un discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo, y a lo cual pues le llamamos moral. Y ya en la escritura profundizamos en esto y llegamos hasta lo que es la santidad.
y ya como decíamos al principio, que el hombre era moralmente perfecto, santo, perfectamente santo, pero daña esa imagen y caemos de ese estado de perfección a un estado catastrófico, que todos los efectos que nosotros estamos viendo en este mundo hasta el día de hoy y los que se mirarán en el futuro se deben a causa de aquella caída en el huerto del Edén. Ahí es donde inició todo, donde comienza todo. Ahora nos vamos a un asunto de la realidad de nuestro pecado. La gente trata de vivir negando su pecado. La gran mayoría de las personas quiere vivir autoengañándose y diciendo: yo soy bueno, yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, y crea su propio estándar de valores. Para nosotros, nuestra normativa es Dios y su palabra. Es la palabra la que nos norma. Y en esta parte, en esta área del pecado, es la que nos norma también acerca de lo que es el pecado. Así que pecado básicamente o fundamentalmente quiere decir errar en el blanco. Eso es lo que quiere decir pecado. En el griego, la palabra pecado que se traduce como pecado es jamártolos. El estudio del pecado en la teología es jamartología. Es jamártolos el pecado. Pero si queremos ir directamente, ¿qué quiere decir esto? Es errar en el blanco, es lo que quiere decir. Entonces, pensando en esto, todos, dice la Escritura, hemos errado. Todos hemos errado, todos nos descarriamos, dice Isaías, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Cada quien tomó su rumbo, cada quien se fue por donde quiso. El libro de los Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Y todo eso se debe al pecado, al errar en el blanco. Algo más acerca de ello, la seriedad del pecado. El ser humano no va a la condenación eterna por su color, por su estatura, por su raza, no va, simple y sencillamente va a la condenación eterna por algo que se llama pecado. Ya lo sentencia la misma Escritura y dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23
Y Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mire qué tremendo es el efecto del pecado. El pecado nos destituye de la gloria de Dios. No tenemos parte ni suerte con la gloria de Dios. Razón, el pecado. Y la sentencia es muerte. Muerte quiere decir separación. Eso es lo que quiere decir muerte. Cuando una persona muere, lo que se quiere decir es que se separó su parte sensible, conocida como alma, de su cuerpo, que solo era el vehículo en el que se movía aquí en la tierra. Entonces se separa su parte sensible. Por eso se puede incinerar y no hay gestos de dolor, ya no hay problema, porque no siente, la parte sensible se separó. Y la muerte es que nuestra alma se separe por la eternidad del Dios de la vida, del Dios de la misericordia, del Dios de la bondad. Démonos cuenta lo trágico que es el pecado. El pecado no se debe de minimizar. Jamás deberíamos de minimizarlo, como el mundo lo minimiza y como hay ya muchas corrientes tristemente cristianas que minimizan el pecado. Que Dios nos ayude a mantenernos cristocéntricos, bíblico-céntricos en este tema tan importante, tan interesante, que es el pecado. Miremos el entorno del pecado. Para esto les leo. El pecado tiene su propio entorno. El pecado es como algas en un cuerpo de agua que no fluye. Es decir, para nosotros, y el término que yo usaría aquí es un agua enlamada. Son algas, ¿no? Dice el escritor, donde tú te metes y en vez de salir limpio y sales, pero lleno de todo eso que se crea en una agua estancada. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No solo recibes la palabra, sino que la abrazas. No solo la abrazas, sino que la guardas. Y no solo la guardas, sino que la vives, sino que vives por ella y por ella mueres. Por la palabra, por la palabra. Tercera de Juan, versículo 12, dice, se ha dado buen testimonio acerca de Demetrio de parte de todos, y aún por la verdad misma, también nosotros damos testimonio a ustedes. Sabemos que nuestro testimonio es veraz. Primero, el pecado está vestido de homicidio, porque estamos viendo el entorno del pecado. El pecado está vestido de homicidio. Génesis 4:7, ahí se nos da la historia donde se le dice a Caín, si haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. El pecado está a la puerta. El pecado está siempre al acecho y el pecado está vestido de homicidio. El pecado es muerte. Romanos 5:21.
para que así como el pecado reinó para muerte, oiga usted eso, reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesús nuestro Señor. Muy bien, seguimos. La corona del pecado es la muerte. Romanos 5:21 dice, pues que así como el pecado reinó para muerte, ¿no? Ahí está esa corona. El pecado es violencia, Ezequiel 28. El pecado es veneno y su veneno es muerte. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es la carretera a la muerte. Romanos 6:14. Y el pecado es una fábrica espiritual. ¿Cómo dominar el pecado? ¿Cómo enfrentar el pecado? El pecado es vergonzoso. No conozco un cristiano que peque y que luego presuma su pecado. Ya sería el colmo de la desfachatez eso. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, presumíamos nuestro pecado, pero hoy como cristianos nos avergonzamos. Entonces, este es un asunto que debemos de considerar muy seriamente y manejarlo correctamente, porque cuando no hay hombre justo que haga el bien y que nunca peque, fíjese bien en lo que voy a decir, alguna vez pecará, alguna vez cometerá un error, alguna vez se sentirá atraído y fuertemente seducido por el pecado. Hace unos años atrás fui atraído por la pornografía y bendito sea Dios que yo había aprendido bien este principio. ¿A cuál principio me refiero? Mire, la manzana aquí en nuestra tierra, en nuestra área, no se da porque es un lugar muy, muy caliente. Alcanzamos temperaturas demasiado altas en el verano y un árbol de manzano no sobrevive. El manzano necesita lugares frescos y donde hace frío. Así que los lugares donde hay altas temperaturas no son hábitat para el manzano. Muy bien. El pecado tiene su hábitat también. ¿Y sabe cuál es el hábitat del pecado? El hábitat del pecado es lo oculto, la oscuridad. Mientras que usted lo oculta, mientras que usted lo mantiene en la oscuridad, usted le da poder al pecado en su vida. Y la luz no es hábitat para el pecado, lo mata, lo debilita, lo destruye. Entonces, cuando usted lo lleva a la luz, usted lo mata. Por eso es que la Escritura aconseja mucho que confesemos, que confesemos, que confesemos. ¿Por qué? Porque la luz mata el pecado. Yo me recuerdo que llegué con mi hijo Moisés y le pedí que inmediatamente viera mi computadora y checara esas partes que me habían aparecido porque estaba fuertemente tentado. Luego le dije a mi esposa, cuando tú sales, lo que quiero es ir a ver ese portal. Necesito tu ayuda. Luego hablé con mi familia, les dije,
Nadie toque la puerta para entrar a mi cuarto de estudio. Sencillamente métanse. No tienen que avisar para entrar. Y tienen toda la autoridad. Yo puedo esconder todo eso, pero hay técnicos, hay ingenieros, hay personas que te buscan y te sacan todo por donde tú anduviste navegando, donde tú te anduviste metiendo en una computadora. Tienen toda la libertad para hacerlo en el momento que ustedes quieran, a sacar todo aquello a la luz. ¿Qué sucedió? Ahí murió, ahí murió. Entonces, hermano, no minimicemos el poder del pecado. Y si usted conoce ya esta dinámica y tiene luchas ahora mismo o vendrán luchas futuras, inmediatamente sáquelo a la luz. Confesaos vuestros pecados los unos a los otros para que seáis sanados, dice la Escritura. Muy bien, el pecado es considerado mortal, sobre todo desastre natural. Gloria al Señor para siempre. Quiero leer esto, La semilla del pecado, en la página 22. ¿Quién echa la manzana de la discordia en el corazón de la casa? ¿Quién enciende la antorcha de la guerra y la lleva en llamas sobre tierras temblorosas? ¿Quién por las divisiones en la iglesia desgarra la túnica sin costuras de Cristo? El pecado. ¿Quién es esta Dalila que le canta al Nazareno para dormirlo y luego entregar la fortaleza de Dios en manos de los incircuncisos? ¿Quién con sonrisas ganadoras en su rostro, lengua aduladora llena de miel, se para en la puerta para ofrecer los sagrados ritos de la hospitalidad, y cuando la sospecha duerme engañosamente atraviesa nuestros templos con un clavo? El pecado. Canta para atraer, besa para traicionar y pone sus brazos alrededor de nuestro cuello para saltar con nosotros a la perdición. El pecado. ¿Quién cambia el corazón suave y gentil en piedra? ¿Quién lanza razones desde su elevado trono e impele a los pecadores a arrojarse como los cerdos gadarenos hacia abajo del precipicio al lago de fuego? ¿Quién hace esto? El pecado. El pecado. De verdad, pecado es muy serio. Pecado es muy peligroso. ¿Qué es el pecado? Podrías pensar que esta sección debería estar al principio de este estudio, pero veamos Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, y veamos la más simple definición bíblica que resume todo lo demás. Dice, todo lo que no es de fe, todo lo que no es de la fe es pecado. Sabemos eso de Romanos capítulo 14, verso 23. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto le es pecado. Lo sabemos de Santiago. Sabemos también de Primera de Juan 5:1 que toda maldad es pecado. ¿Qué es pecado? Todo lo que no es de fe es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Toda maldad es pecado. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley
pues el pecado es infracción de la ley. Esto es, mis hermanos, el pecado. Qué tremendo. Y vamos a discutir un poquito aquí estos versículos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9 al 10 y Mateo 22, 39. Primera de Juan 3, del 9 al 10 dice, nadie que es nacido de Dios practica el pecado, porque su simiente permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Por eso los hijos de Dios y los hijos del diablo son obvios. Cualquiera que no practica la justicia no es de Dios, ni aquel que no ama a su hermano. Primera de Juan 3, del 9 al 10. Mateo capítulo 2, verso 39. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Yo quiero un trabajo, un pequeño ensayo de esto y les voy a ayudar un poquito en cuanto a que a primera de Juan 3 del 9 al 18, los cristianos no pecamos porque dice nadie que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, bien, la palabra clave para entender bien lo que nos está tratando de decir el Espíritu Santo aquí es la palabra practica. Practica. Una cosa es pecar una vez. Otra cosa es que se nos haga hábito, o sea, una práctica común. Ahí está la clave. Creo que con eso lo dije todo y usted puede hacer un buen trabajito pequeño de esto. Lo mismo es la práctica de la justicia. Ahí sí se nos debe de hacer un hábito, la justicia, lo que es justo, lo que es amable, lo que es de buen nombre. Todo, si hay virtud alguna, en esto pensar, en esto actuar, en esto moverse. Entonces, mis hermanos, yo creo que el cristiano sí peca, porque sí cometemos errores, erramos en el blanco, pero en el momento en que esto se convierte en un hábito, ahí es donde estaríamos mal. En el momento en que esto se hace un hábito, entonces estamos practicando el pecado. Es como que te levantas en la mañana y tomas tu raqueta y te vas a practicar tenis todos los días, o agarras por la tarde tu balón de fútbol y te vas al estadio, te vas al parque a practicar el fútbol. Entonces estás diariamente o regularmente 2 veces por semana, lo estás haciendo, es una práctica, ¿no? Y cuando en pecado se trata, que se convierte en una práctica, ahí está mal. Pero cuando damos un tropiezo, luego lo inventamos, nos arrepentimos, continuamos caminando, a eso es a lo que se refiere la Escritura. Si algo debemos de practicar, pues es la justicia. Por favor, les encargo este trabajito, un pequeño ensayo de los hijos de Dios. No pecamos según lo que nos enseña Primera de Juan, capítulo 3, del 9 al 10.
Dios me los bendiga. Estamos haciendo estos videitos cortos, son clases acumuladas, no quiero que se me atrasen. Este próximo sábado también ya estará la clase grabada, también de 25 minutos. Y ya para los próximos sábados estaremos en vivo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.